Un saludo para todos nuestros queridos amigos y hermanos que una vez más nos acompañan nuevamente a este devocional matutino. Le agradecemos a Dios por este grande privilegio de iniciar un mes. Tenemos ahora 1 de abril y queremos ahora comenzar a hablar de otro personaje en nuestros devocionales. Vamos a hablar acerca de Moisés. Pero para eso hay que pedir la bendición a Dios por medio de la oración. Así que les invito a ustedes, desde donde se encuentren, puedan en reverencia también dirigir sus pensamientos a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, en esta hora agradecidos estamos por el privilegio de la vida. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado, Señor, de una vez más estar en este lugar a través de los medios digitales, para que podamos, Señor, juntos poder aprender más de su santa palabra. Rogamos, Señor, que este devocional sea de mucha bendición para nuestro crecimiento espiritual. Rogamos, Señor, que a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, puede darles esa fe que tanto necesitamos, puede darles esa virtud que también necesitamos. Queremos, Señor, honrar su bendito nombre y queremos que usted pueda dirigirnos en todo lo que nosotros hagamos. En Jesús le rogamos todos estos favores. Amén. Muy bien, tenemos entonces este devocional que se titula Podemos crecer en la fe como Moisés. Vamos a hablar ahora de este personaje muy célebre, ¿verdad? Hasta hoy en día, pues es muy renombrado, el nombre de Moisés. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y versículo 25. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Así que, por la fe Moisés, cuando fue grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por eso? Recordemos nosotros que desde pequeño, pues la historia de Moisés se cuenta de que hubo en un momento una ley, un decreto en el lugar del país de Egipto, donde el faraón mandó a matar a todos los niños, porque se decía que iba a venir un libertador. Su madre, por supuesto, guiada por el Espíritu Santo, acompañada también por su hija, este pequeño bebé que había tenido lo puso en el río Nilo, de tal manera que llegó a manos también de la hija del faraón. Y cuando la hija lo adoptó como hijo, ella quería también tener la mejor educación para Moisés, de tal manera que un día poder llegar a ser grande también en el país de Egipto. Nosotros conocemos muy bien de que la descendencia de los faraones, cada hijo que tenían, cada descendencia estaba prácticamente ya dicho que el que naciera iba a ser faraón. Así que en el caso de Moisés también tenía este privilegio de un día poder llegar a ser un faraón seguramente en el país de Egipto. Pero fue educado así desde pequeño, desde temprana edad. Nosotros sabemos que la vida de Moisés se divide en 4 grandes periodos. Él vivió 120 años, cada periodo de 40 años. Los primeros 40 años pasó allá en Egipto siendo entrenado para ser un buen faraón, ¿verdad? Con las ciencias, con la ciencia militar también, con la ciencia de ese momento, de la medicina, de gobernar, de economía, de la administración. Entonces él estaba siendo educado de esta manera. En una primera parte. También encontramos otra vida de Moisés, o otra parte de la vida de Moisés allá en el desierto, otros 40 años. Y los últimos 40 años pasó guiando también al pueblo de Israel. Así que él tuvo 3 grandes etapas. El libro de Hebreos lo que nos decía que cuando ya era grande es que rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegó un momento en que él también, como todo pequeño que nacía en Egipto y familia de Faraón ahora, por adopción, estaban destinados a ser grandes, a que les sirvieran a ellos, a tener un puesto grande en ese gobierno. Pero él rehusó esas cosas materiales también.
Ahora, vamos a dejar que nos ilustre esto un poco más, este devocional matutino, basado, ¿verdad?, en el Cristo triunfante del 1 de abril. Y dice así: Egipto, por ese tiempo, el mayor reino del mundo, le otorgó a Moisés el cargo más honorable. Pero él no aceptó la seductora y tentadora oferta, porque se mantuvo como viendo al invisible. Así que él no aceptó quedarse en el mejor gobierno y estar dirigiendo un puesto más grande. Él no aceptó tal situación, aunque parezca muy seductora esa oferta, llegar a ser un grande faraón, ¿verdad? Comandando el país de Egipto. Él no aceptó tal situación. La fortaleza de Moisés radicaba en la relación con la fuente de todo poder, el Señor de los ejércitos. Moisés se levantó muy por encima de todo atractivo terrenal y confió plenamente en Dios. Consideró que pertenecía al Señor, mientras tuvo que ver con los intereses oficiales del rey de Egipto. Estudió constantemente las leyes del gobierno de Dios y así fue creciendo su fe. Esa fe resultó valiosa para él. Estaba profundamente arraigada en el terreno de sus primeras enseñanzas y la cultura de su vida debía prepararlo para la gran obra de liberar a Israel de la opresión. Nosotros sabemos que en una primera etapa Moisés fue criado también por la familia hebrea de él. Y de esta manera él fue arraigado por ciertos principios. Del todo Moisés no se sentía tanto Egipto, él se sentía hebreo también, porque fue educado y Dios le permitió esta educación a través de la familia de los hebreos. Así que él se mantuvo también, dice, estudiando las leyes del gobierno de Dios, no solo las leyes del gobierno de Egipto. Ahora, un poco más adelante dice: después de dar muerte al egipcio, comprendió que no había entendido el plan de Dios y huyó de Egipto para convertirse en pastor de ovejas. Así que, ¿qué es lo que pasó en la vida de Moisés? Moisés no había comprendido plenamente el plan de Dios, porque en un primer momento él pensaba que los iba a liberar, quizás siendo como faraón, pero él comenzó y mató a un egipcio para vengar la muerte de un hebreo también. Y él entendió que no era la manera en que Dios quería liberar al pueblo. No era esa la manera, de una manera violenta, como es irse de tú a tú con un egipcio y entonces poder tener un pleito. No fue esa la manera que el Señor quería que Moisés sacara al pueblo. Ya no se pensaba realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. En un inicio, Moisés pensaba que quizás Dios lo iba a utilizar de una manera grandiosa en el gobierno, que lo iba como faraón seguramente un día sacarlo allá en el país de Egipto y decir, bueno, que salgan todos los israelitas. Pero no era ese el método de Dios como quería sacar al pueblo de Israel. No era ese el método. Sigue diciendo: se disipó la bruma que nublaba su mente y disciplinó su intelecto para buscar su refugio en Dios. Así que el Señor tuvo que cambiarle la manera de pensar a Moisés. Los primeros 40 años de esa educación en Egipto no era lo que Dios quería para él. Entonces, debido a que él cometió un crimen en el país de Egipto, tuvo que huir y allá en el desierto tuvo que ser educado por Dios de la manera en que Dios quería ahora que actuara Moisés. Toda la naturaleza parecía estar llena por presencia del invisible. Conoció a Dios como un Dios personal y mientras meditaba en el carácter divino, ahondó más y más en su percepción de la presencia de Dios. Allá en los lugares de los palacios, en el faraón, en el trono, allá no iba a aprender realmente de Dios. Por eso Dios vio incluso hasta una manera de poder sacarlo a él de ese país de Egipto. ¿Para qué? Para poder entonces ser
educado en la naturaleza. Por eso dice ahí de que él veía en la naturaleza que estaba llena de presencia de lo invisible. Por eso se habla mucho de que es mejor habitar en la ciudad, en el campo que en la ciudad, porque la ciudad está tan llena de facilidades que no nos permite ver la grandeza de Dios. En cambio, aquel que vive seguramente en un lugar como la naturaleza, contempla el cielo, contempla las estrellas, contempla todas las cosas de la naturaleza y tiene una vida más llena de reflexión que aquel que vive en una ciudad lleno de bulla, lleno de facilidades, lleno de muchas de estas cosas. Por eso nosotros encontramos de que Dios lo saca de Egipto para disciplinarlo como Él desea. Moisés tenía dos caminos: o liberar al pueblo a través de llegar a ser un faraón, o liberar al pueblo de una manera grandiosa, pero yéndose de ese país y regresar como un extranjero. Y Moisés tuvo que escoger la opción más difícil. Comprendió que la manera de Dios era mejor, aunque parecía más fácil llegar a ser mejor un gobernador de Egipto y liberar al pueblo. Era más fácil de esa manera, pero no fue así. Nosotros entendemos a través de este devocional matutino que Dios quería enseñarle los métodos de Dios, hacerlo algo más grandioso, porque si no Moisés iba a decir: fue mi mano la que sacó a Israel de Egipto, fue mi mano quien ayudó para que saliera, pero de la manera asombrosa que nosotros ya conocemos, solo se le pudo dar la gloria a Dios y no a ningún hombre. Así que ese era el método de Dios. Él tuvo que renunciar a esos planes que tenía y de esa manera comenzar a crecer nuevamente en la fe. Y así sucede con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a crecer en la fe. Muchas veces nos podemos equivocar en una primera etapa de la vida. El Señor quiere corregirnos, así como Moisés. Él desarrolló una fe, pero no era la fe que Dios quería. Quería perfeccionarla todavía aún más. Y a veces el Señor también nos pondrá en situaciones difíciles, porque no fue fácil para Moisés irse al desierto y allá cuidar las ovejas después de tener una gran costumbre de estar en un palacio donde él lo que hacía, se hacía también. Entonces, a veces nosotros también, el Señor nos va a poner en situaciones difíciles, porque a veces nuestro carácter necesita aprender que debemos depender de Él, de depender de cosas que parecen imposibles, pero lo va a hacer posible en nuestro Dios. El Señor también quiere que nosotros aprendamos más de la humildad seguramente, de que no desde un puesto grande el Señor a veces puede hacer cosas grandes, sino que a veces desde puestos pequeños el Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Hablando de su experiencia en la naturaleza que tenía Moisés, dice que conoció a Dios como un Dios personal y mientras meditaba en el carácter divino, ahondó más y más en su percepción de la presencia de Dios. Y ese era el problema, y en Egipto no podía conocer a Dios como un Dios personal. ¿Cuándo nosotros podemos conocer a Dios como un Dios personal? En muchas ocasiones es en los lugares difíciles. ¿Cuánta gente pasa enfermedades? Algunos van a la cárcel incluso, y ahí se permiten conocer a Dios porque ahí reflexionan profundamente, hablan con Dios, se conectan con Dios. A veces Dios no va a permitir que tengamos grandes cosas materiales porque eso a veces nubla nuestra mente y no nos permite conocer realmente a Dios. Y así fue en el caso de Moisés. Lo tuvo que sacar de allá para que él de verdad aprendiera a conocerlo. Moisés en los 40 años de Egipto conocía de Dios. Sí, claro. Ahí le acabamos de leer hace un momento de que él estudiaba las leyes del pueblo de Dios. Desde pequeño fue educado por una familia hebrea para también enseñarle principios de los hebreos. Él era un hebreo. Entonces él conocía estas cosas, pero no de una manera como Dios quería. Así como Job en un momento dijo: de oídas te había oído, mas ahora, ¿verdad?, mis ojos te han visto, dando a entender de que a veces conocemos de Dios, pero no es realmente la profunda experiencia que Dios quisiera que nosotros tuviéramos. De tal manera que Dios hablaba con Moisés cara a cara, así como un hombre habla con su amigo. Los brillantes rayos de sol de justicia fulguraron en su corazón y en los recintos de su mente. Dios era su refugio, su morada y dice también su hogar.
Usted también puede, como Moisés, mantenerse como viendo al invisible. El Señor desea darle una preciosa experiencia. Dios tiene una obra también para usted. Puede buscar alcanzar el sentido superior de las cosas que son eternas. Dios está cerca de todos que lo buscan de todo corazón. ¿Cuáles son las ventajas y los honores que el mundo le propone comparados con los privilegios del Hijo de Dios? Así que debemos reflexionar qué ventajas podemos alcanzar en el mundo. ¿Y qué ventajas podemos alcanzar siendo hijos de Dios? Son, queridos hermanos, todavía mucho más. Moisés podría decir que era hijo de Faraón y sentirse orgulloso de la familia, que nació una familia seguramente muy rica, de gobernadores. Pero, ¿qué es mejor? ¿Ser hijo de Dios o ser hijo del mundo y de los privilegios? El mundo nos ofrece ser hijo del... Bueno, Satanás nos ofrece ser hijo del mundo, tener muchos privilegios, pero depende de nosotros ser hijos de Dios. Con esto no quiere decir que no vamos a tener privilegios, pero quizás va a ser de una manera diferente, porque yo les aseguro que Moisés, si hubiera libertado a este pueblo de Israel, de los egipcios, como un gobernador, él de Egipto, su nombre hubiera sido nombrado, pero poco. Pero de la manera en que Dios ahora intervino, ahora el nombre de Moisés se conoció mucho más, porque fue una obra mejor. Así que, queridos hermanos, hacerlo a la manera de Dios es mucho mejor. Y escribimos también parte en la historia de este mundo, y se puede decir de usted también que usted hizo una obra grande, no porque usted era el mejor, sino porque usted se dejó guiar por Dios, así como en el caso de Moisés fue. Él tuvo que desaprender muchas cosas que el mundo le enseñó y aparentemente eran las cosas que solo los intelectuales podían tener, pero el Señor le enseñó a desaprender muchas cosas para aprender otras también. Y de esa manera hacerlo, pero según el método de Dios. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos pueda ayudar y que así como Moisés podamos entonces crecer en la fe. Únicamente se puede hacer con los métodos de Dios, a veces desterrándonos a lugares o a posiciones no tan elevadas. Pero si el método de Dios es ese, queridos hermanos, es el mejor. Y solo debemos dejar que con el paso del tiempo pues descubramos que es mejor el método que utiliza Dios para que nosotros crezcamos en la fe. No podemos nosotros crecer en la fe desde privilegios grandes. Uno crece más en la fe si uno tiene, el Señor lo humilla, tiene privilegios pequeños y a medida que uno va creciendo uno va viendo la mano de Dios. Y eso vio también Moisés, vio al invisible. Muy bien, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Queremos también pedirle su bendición por este estudio de su palabra y también por toda la jornada que tenemos por delante en nuestro día a día. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, le damos por la vida que nos ha concedido. Gracias por la salud y gracias por este privilegio que nos ha dado de poder estar, Señor, una vez más en un devocional más. Gracias, Señor, porque siempre nos motiva a través de las historias que comprendemos de aquellos personajes que se dejaron guiar por usted. Ayúdenos, Señor, también a ser como Moisés, que él tuvo que desaprender muchas cosas que aparentemente en el mundo, pues así se deberían hacer. Ayúdenos a aprender los métodos que usted tiene, así como Moisés, que fue a aprender al desierto, fue a aprender en la naturaleza, pudo contemplarlo, pudo tener una experiencia personal. Ayúdenos también a nosotros, querido Dios, a tener esa experiencia que tanto necesitamos también. Bendiga, Señor, a cada hermano. Usted conoce la jornada que ha de desempeñar en el resto de su día. Bendiga a su familia y ayúdelo, Señor, también para que ellos puedan crecer en la fe, así como Moisés fue crecido también en esta parte muy importante, Señor, de su educación. Le pido que nos guardes en el resto de este día. En el nombre de Jesús suplicamos estos favores. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera concluimos nuestro devocional. Que el Señor les pueda bendecir y si Dios nos permite, pues continuar con estos devocionales. Les invitamos siempre para que puedan sintonizarnos siempre a la misma hora. Tratamos siempre de estar con ustedes compartiendo un consejo más. Que el Señor les bendiga.